Mi nombre es Julian. Tengo 32 años y, durante la gran mayoría de mi existencia en esta tierra, he sido el muro de carga de mi familia. Yo fui quien soportó el peso. Hace 2 meses, después de años de sacrificarme y ahorrar cada centavo de mi salario, finalmente compré la casa de mis sueños. Vertí mis ahorros, mi sangre y mi alma absoluta en arreglarla desde los cimientos. Invité a mis padres y a mi hermano menor a una sencilla barbacoa de inauguración. Solo quería que se sentaran en mi patio, vieran lo que había logrado y se sintieran orgullosos de mí por una vez en sus vidas. Pero nadie apareció. Ni un solo mensaje de texto, ni una sola llamada telefónica. Me ignoraron por completo. ¿Por qué? Porque todos se habían ido al otro lado de la ciudad para ver a mi hermano desempleado, de 25 años, recoger su nuevo Ferrari de alquiler. Mientras yo estaba en mi jardín trasero, mirando una mesa perfectamente puesta para una familia a la que ni siquiera le importaba mi existencia, mi teléfono finalmente sonó. Era mi padre. No dijo hola, no se disculpó por perderse la cena. Simplemente ladró al receptor: necesitamos que pongas el nombre de Tristán en tu escritura. Ahora, es una estrategia de activos familiares. Querían que les entregara la mitad de mi propiedad inmobiliaria, tan duramente ganada, para que pudieran usarla como garantía y financiar el estilo de vida falso y ostentoso de influencer de Internet de mi hermano. Literalmente se rieron de mí en una transmisión en vivo pública cuando intenté establecer límites humanos básicos. Pero había una cosa que ellos no sabían. Mi casa no era solo una estructura física, y yo no soy un hombre estúpido. Ya había asegurado el título de propiedad y tenía al mejor abogado de la ciudad en marcación rápida. Y ahora mismo, son ellos quienes enfrentan la ruina financiera total, rogándome un lugar para dormir mientras las paredes se cierran a su alrededor. Antes de que te cuente exactamente lo que pasó y cómo hice que su castillo de naipes se derrumbara por completo, dale al botón de me gusta si crees en la justicia. Y no olvides hacerme saber desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. Soy ingeniero estructural, eso es lo que paga mis facturas y mi hipoteca. Paso mis días examinando planos complicados, inspeccionando cimientos y diciéndoles a promotores comerciales muy ricos y muy tercos por qué sus hermosas escaleras flotantes de cristal eventualmente colapsarán y herirán a alguien. Todo mi trabajo gira en torno a encontrar los fallos ocultos. Busco grietas por tensión en el hormigón, calculo la tensión en los cables de acero y predigo exactamente cuánto peso puede soportar una viga de madera o un pilar de acero antes de que se rompa bajo presión extrema. En el mundo de la arquitectura y la construcción, un muro de carga es el héroe absoluto y anónimo de un edificio. No se cubre con papel tapiz italiano importado y caro, ni con elegantes mosaicos. No es la característica que la gente fotografía cuando entra en un gran vestíbulo. Simplemente permanece allí, escondido en la oscuridad, sosteniendo el techo, evitando que todo se derrumbe sobre las personas que están dentro. Hace todo el trabajo pesado y no recibe absolutamente ninguna gloria. Ese era exactamente mi papel en mi familia. Era el jugador de utilidad, era necesario, era aburrido. Y siempre se esperaba que simplemente me quedara allí y asumiera cualquier peso que decidieran poner sobre mis hombros. Si una factura necesitaba ser pagada, Julian se encargaba. Si un coche se averiaba en la carretera a las 2 de la mañana, Julian era a quien llamaban para que llevara los cables de arranque. Luego está mi hermano menor, Tristán. En mi línea de trabajo, a alguien como Tristán lo llamamos una fachada. La fachada es la parte delantera, bonita y cara, del edificio que esconde el aislamiento barato y las tuberías oxidadas y con fugas que hay detrás. Tristán tiene 25 años, es increíblemente ruidoso, excepcionalmente ostentoso y se describe con orgullo en sus perfiles de redes sociales como un emprendedor de estilo de vida. Si alguna vez has pasado más de 5 minutos en Internet, sabes exactamente lo que eso significa en realidad. Significa que no tiene absolutamente ninguna habilidad medible. Toma fotos muy filtradas de sus cafés caros, alquila ropa de diseñador cara con las etiquetas metidas para fotografiarse frente a jets privados, ni siquiera los aborda, y espera que una audiencia crédula de extraños lo aplauda. Vende la ilusión de riqueza mientras se ahoga secretamente en deudas. Y mis padres, Harrison y Beatrice, eran sus mayores facilitadores. Eran la audiencia cautiva para la que siempre actuaba.
Aplaudían cada uno de sus movimientos, por desastroso financieramente o moralmente en bancarrota que fuera. Trataban sus delirios de grandeza como evangelio. Esa tarde de sábado, de pie en mi jardín trasero, con el olor a carbón de primera calidad quemándose hasta convertirse en ceniza gris, sentí una frialdad familiar y nauseabunda que se me metía en el pecho. Era la fría y cruda constatación de que nada había cambiado y nada lo haría jamás. El sol se estaba poniendo por debajo de la cerca de madera que había teñido con mis propias manos, con los músculos adoloridos después de una larga semana de trabajo. La condensación de las botellas de cerveza artesanal había goteado sobre la mesa del patio, dejando anillos húmedos en la madera. Miré las sillas vacías. El silencio en el aire era tan espeso que resultaba sofocante. La pantalla de mi teléfono estaba completamente oscura. Había pasado 8 agotadoras semanas restaurando esta casa estilo Craftsman de 1920. Había lijado los pisos originales de roble de rodillas hasta que mi espalda se paralizó y mis nudillos sangraron. Había pintado las paredes, arreglado la fontanería, recableado los enchufes eléctricos anticuados y vertido cada gota de mi alma en convertirla en un hogar. No quería solo una casa, quería un santuario. Quería invitar a mi padre, ofrecerle una bebida fría y finalmente escucharle decir las palabras que había anhelado toda mi vida: buen trabajo, hijo. Construiste algo sólido. Estoy orgulloso de ti. En cambio, obtuve silencio. El tipo de silencio que resuena en tus oídos y te oprime el pecho. El tipo de silencio que te dice exactamente dónde te encuentras en la jerarquía de tu propia línea de sangre: no eres nada, eres una ocurrencia tardía, solo eres útil cuando te necesitan para algo. Tomé las frías pinzas de metal y miré los filetes de costilla de $30 que estaban en la nevera, con el hielo derritiéndose lentamente a su alrededor. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que mis cimientos no se estaban agrietando. Mis cimientos, para mis padres, nunca habían existido en primer lugar. Había pasado 32 años tratando de construir una casa sólida sobre un pozo de arenas movedizas. Para entender verdaderamente la audacia pura y sin adulterar de lo que mi padre exigió en esa llamada telefónica más tarde esa noche, tienes que entender la historia. Tienes que entender cuánto tiempo les permití salirse con la suya y cuán profundamente arraigadas estaban sus manipulaciones. Pensé que lo peor había terminado con ser ignorado, pero estaba increíblemente equivocado. La dinámica tóxica en nuestra casa no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, se estableció desde temprano, horneada en la propia cultura de nuestra familia. Yo era el responsable, el que se esperaba que actuara como un adulto antes incluso de llegar a la pubertad. Tristán era el niño de oro, el bebé milagro que no podía hacer absolutamente nada mal. Si Tristán rompía una ventana jugando al béisbol en casa, mi padre me regañaba agresivamente por no vigilarlo lo suficiente. Si yo obtenía una puntuación perfecta en un examen de cálculo avanzado, mi madre me lo recibía con un asentimiento distraído mientras planchaba el uniforme de fútbol de Tristán. Si Tristán lograba simplemente no reprobar la clase de gimnasia, mi madre horneaba un pastel de chocolate enorme y celebraba. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento exacto en que la jerarquía quedó grabada permanentemente en mi cerebro y mi corazón, ocurrió cuando tenía 16 años. Desesperadamente quería una camioneta, no un vehículo nuevo salido del concesionario, solo una Ford Ranger fea y destartalada que olía a perro mojado, tenía ventanillas manuales y lucía una mancha de óxido del tamaño de un plato en el capó. El hombre de la calle, un viejo mecánico llamado señor Miller, la vendía por $3.000. Para un chico de 16 años en mi barrio, $3.000 bien podrían haber sido 1.000.000, pero yo la quería. Ansiaba la libertad que representaba. Quería algo que fuera exclusivamente mío. Así que trabajé. Pasé 2 veranos abrasadores cortando el césped en 3 barrios diferentes. Empujé una pesada cortadora de césped a gasolina que despedía humo por jardines descuidados hasta que mis manos se cubrieron de gruesos y dolorosos callos que eventualmente se convirtieron en cicatrices permanentes. Mis camisetas estaban permanentemente manchadas de hierba verde y sudor, mi espalda me dolía cada noche. Cada dólar que ganaba, cada billete arrugado de $5 y puñado de monedas de 25 centavos, lo doblaba cuidadosamente y lo metía en una gran lata de café de metal que guardaba escondida al fondo de mi armario, detrás de mis abrigos de invierno. No compraba videojuegos, no iba al cine con mis amigos los viernes por la noche, no compraba zapatos nuevos. Trabajaba, ahorraba y soñaba con esa fea Ford Ranger.
2 días antes de que se suponía que debía ir por la calle y entregarle el dinero al señor Miller por las llaves, llegué a casa de un largo día de escuela. Entré a mi habitación, abrí mi armario para depositar los ahorros de mi almuerzo y mi corazón se detuvo. La lata de café estaba justo en medio de mi cama, la tapa de plástico estaba abierta y estaba completamente vacía. No quedaba ni un solo billete. Mi estómago se encogió hasta el suelo, una náusea asquerosa me invadió. Bajé corriendo las escaleras, mi corazón golpeando tan fuerte contra mis costillas que pensé que me rompería el esternón. Irrumpí en la cocina. Mi padre, Harrison, estaba sentado tranquilamente en la mesa de la cocina. Bebía una taza de café negro y leía la sección de deportes del periódico diario, luciendo completamente impasible. ¿Dónde está?, exigí, mi voz temblaba tanto que apenas podía formar las palabras. ¿Dónde está mi dinero? Ni siquiera se inmutó, no levantó la vista de los resultados del béisbol. No hagas un escándalo, Julian, dijo, su voz era completamente plana, desprovista de cualquier culpa, empatía o remordimiento. Tristán fue aceptado en ese campamento de liderazgo empresarial juvenil en California. La matrícula y los vuelos a través del país eran extremadamente caros. Necesitábamos el efectivo. Sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones en una ráfaga violenta. Agarré el borde de la encimera de la cocina para no colapsar. Ese era mi dinero, ahogué, con lágrimas de pura rabia quemándome los ojos. Eso era para mi camioneta. Trabajé bajo el sol hirviente durante 2 años. Todos los días. Harrison finalmente bajó lentamente el periódico. Me miró con ojos fríos, duros y calculadores. Una camioneta es un deseo, Julian. El futuro de tu hermano es una inversión. No seas egoísta. Somos una familia, unimos nuestros recursos para el bien común del hogar. Me quedé allí, completamente paralizado por la magnitud de la traición. Mi propio padre no pidió prestado el dinero, no ofreció un plan de pago. Simplemente invadió mi habitación y lo tomó porque, en su retorcida mente, mi trabajo, mi sudor y mi propiedad pertenecían fundamentalmente a la familia, y la familia pertenecía fundamentalmente a Tristán. Nunca tuve la camioneta, tuve que llamar al señor Miller y explicarle humillantemente que no tenía el efectivo. Conduje la oxidada y vergonzosa minivan de mi madre hasta el día en que me fui a la universidad. Y Tristán duró exactamente una semana en ese campamento de negocios tan caro y prestigioso antes de llamar a mi madre llorando, alegando que los instructores estaban sofocando su visión creativa y no entendían su genio. Voló a casa temprano. Mis $3,000 no compraron un futuro brillante, compraron una semana de un adolescente mimado jugando a simular por todo el país. Esa fue la lección definitiva, yo soy el pozo de recursos, Tristán es la inversión. Avancemos hasta mi vida adulta. Después del incidente de la lata de café, me aseguré de ser completa y ferozmente independiente financieramente. Pagué mi camino a la universidad trabajando en turnos nocturnos en un almacén. Nunca toqué un céntimo de su dinero, principalmente porque de todos modos no me quedaba ningún fondo universitario. Habían agotado todas las cuentas, todas las líneas de crédito para apoyar la interminable serie de empresas fallidas de Tristán. Un año, fue DJ comprando equipos de audio por $10,000 que nunca usó. Al año siguiente, lanzaba una línea de golosinas veganas orgánicas para perros que se pudrían en nuestro garaje. Era un agujero negro masivo para el dinero, y mis padres arrojaban cada dólar extra que tenían a su polo gravitacional. Cuando finalmente ahorré suficiente dinero para un pago inicial de una casa, no se lo dije a nadie de mi familia hasta que la tinta del contrato estuvo seca, no quería que me pidieran una parte. Encontré una hermosa, pero descuidada, casa estilo Craftsman de 1920 en las afueras de la ciudad. Cuando la recorrí con el inspector de propiedades, me dio una lista de reparaciones necesarias de 3 páginas de largo. El techo tenía una fuga enorme sobre el dormitorio de invitados, el porche de madera delantero se inclinaba peligrosamente hacia la izquierda, y los impresionantes pisos de madera originales estaban enterrados bajo 3 capas de asquerosa alfombra de pelo largo color mostaza que olía a 1978. Pero soy ingeniero, vi los huesos. El armazón era de roble macizo cortado hace 100 años, la cimentación era de hormigón vertido sin absolutamente ninguna grieta por tensión. Era fuerte, era resistente.
Solo necesitaba a alguien que realmente se preocupara por la estructura, no solo por la superficie cosmética. Cerré el trato inmobiliario sin pedirle un préstamo a mi padre. No le pedí a mi madre que fuera aval de la hipoteca. Comí ramen instantáneo barato, me salté las vacaciones y trabajé horas extras brutales durante 5 años seguidos para asegurar ese pago inicial. Cuando el agente de la compañía de títulos finalmente me entregó las relucientes llaves nuevas, conduje directamente a la casa, me senté en medio del piso vacío y polvoriento de la sala de estar, y simplemente respiré. Era la primera vez en toda mi vida que poseía legalmente algo que Harrison no podía saquear para el próximo gran proyecto de Tristán. Era un límite, era físico, era legal, y lo más importante, se podía cerrar con llave. Por supuesto, en el mismo momento en que cometí el error de decirles que había comprado una casa, comenzó la implacable crítica. Mi tía Silvia, la hermana mayor de mi madre y la principal chismosa y manipuladora de la familia, me llamó a la mañana siguiente. Tu madre me dice que compraste un basurero completo en la parte mala de la ciudad, graznó Silvia por teléfono, su voz goteando preocupación falsa y condescendiente. ¿Por qué demonios no esperaste, Julian? Tristán está a punto de lanzar su nueva aplicación de estilo de vida. Una vez que despegue y obtenga financiación de capital de riesgo, podría haberte ayudado fácilmente a comprar un bonito condominio moderno en una comunidad cerrada. Apreté el teléfono con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. Mi casa está bien, Silvia. Tiene buenos huesos, solo necesita trabajo. Bueno, no esperes que vayamos de visita si tenemos que aparcar nuestros coches en la tierra y preocuparnos por ser asaltados. Resopló viciosamente antes de colgarme. Ignoré su veneno. Pasé cada fin de semana, cada festivo y cada tarde después del trabajo, durante 8 semanas seguidas, restaurando el lugar. Una tarde calurosa, estaba fuera, cubierto de pies a cabeza de pintura gris pizarra, cuando un hombre mayor se acercó desde la casa de al lado. Se presentó como el señor Henderson, un fontanero sindical jubilado. Estás haciendo un buen trabajo, hijo, dijo el señor Henderson, apoyando sus brazos curtidos en mi valla de tela metálica. Requiere mucho esfuerzo, pero conozco estas construcciones. Esta casa nos sobrevivirá a todos si la tratas bien. Gracias, sonreí genuinamente, secándome el sudor que me picaba la frente con el dorso de mi muñeca manchada de pintura. Estoy tratando de construir algo permanente aquí. Las raíces tardan mucho, asintió lentamente, mirando el recién pintado moldura, pero una vez que se aferran a la tierra, se aferran para siempre. Quería que mi familia viera esas raíces, quería desesperadamente que vieran que el hijo que ignoraron, el hijo al que le robaron, había construido un castillo con sus propias manos. Así que envié un mensaje de texto al grupo de chat familiar, las llaves están en la mano. El lugar finalmente está listo. Barbacoa de inauguración este sábado a las 5 de la tarde. La abuela Clara viene. Haré filetes. Me senté en mi nuevo sofá y miré la pantalla. Tristán respondió primero en segundos con un único emoji de brillo. No hubo felicidades, hermano, no puedo esperar a verla. Solo un brillo sin sentido. Mi madre respondió 1 hora después, lo intentaremos, cariño. Ha sido una semana muy ajetreada con la preparación del lanzamiento de la marca de Tristán. Muchas cosas en movimiento. Mi padre dejó el mensaje en leído. Me convencí de que estaba bien. Me mentí a mí mismo. Me dije que Harrison no es de enviar mensajes de texto, es un tipo de la vieja escuela que aparece y critica la forma en que cortas el césped. Me dije a mí mismo que esa era su retorcida y emocionalmente atrofiada versión del amor. Fui a la verdadera carnicería boutique del centro y compré 4 de los mejores y más gruesos cortes de carne que tenían. Compré la IPA artesanal con sabor a pino que le gustaba a mi padre. Puse la mesa en el patio trasero con 4 sillas perfectamente alineadas, más un cómodo sillón para mi abuela, Clara. Pensé que este sería el punto de inflexión. Pensé que finalmente me verían. Estaba increíblemente y devastadoramente equivocado. Exactamente a las 4:45 de la tarde del sábado, encendí la parrilla. El olor a carbón instantáneamente me trajo recuerdos de veranos de la infancia, antes de que me diera cuenta de lo disfuncionales que éramos en realidad.
Me paré en mi porche trasero, sosteniendo una cerveza fría que había comprado con mi propio dinero, ganado con tanto esfuerzo, mirando un jardín que legalmente me pertenecía. Me permití sentir una pizca de orgullo genuino. Los había sobrevivido, había construido algo. Exactamente a las 5 de la tarde, un taxi amarillo entró en la entrada. Mi corazón saltó a mi garganta, pero era solo la abuela Clara. Caminó por el sendero de hormigón lentamente, apoyándose pesadamente en su bastón de madera, sosteniendo un enorme recipiente Tupperware de su famosa ensalada de patatas alemana. Clara es la madre de mi padre, pero no se parece en nada a él. Sus ojos son agudos, su mente es como una trampa de acero y ve a través de todo el ridículo sin sentido familiar. Se detuvo en el borde del patio, miró mi entrada vacía, miró la mesa meticulosamente puesta y luego me miró a mí. ¿Dónde está el circo?, preguntó, su tono seco y completamente desprovisto de sorpresa. Probablemente atascados en el tráfico, mentí con fluidez, bajando los escalones para quitarle el cuenco pesado de sus frágiles manos. Ya sabes cómo conduce papá. Probablemente tomó un atajo que añade 20 minutos solo para demostrarle un punto al GPS. Nos sentamos en el patio. El carbón se estaba volviendo gris y irradiaba un calor intenso. El aire de la tarde era perfecto. 5:15 de la tarde, revisé mi teléfono. Nada. Ni un mensaje de texto, ni una llamada perdida. 5:30 de la tarde, las brasas comenzaban a consumirse. Saqué mi teléfono de nuevo y envié un mensaje de texto rápido al chat grupal, la parrilla está caliente. Silencio. Para las 5:45 de la tarde, el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas, extendidas y melancólicas por el jardín que había pasado semanas cuidando. El silencio en el jardín ya no era pacífico, era increíblemente pesado. Era el sonido ensordecedor de ser olvidado activa y maliciosamente. Julian, dijo la abuela Clara suavemente, su voz rompiendo el pesado silencio, pon los filetes a la parrilla, solo para nosotros. Esperaré un poco más, dije. Mi voz sonaba tensa, defensiva y patética en mis propios oídos. Probablemente se retrasaron con las cosas de Tristán. Ya sabes cómo es Tristán, siempre llega tarde. Clara extendió la mano sobre la mesa de madera y colocó su mano arrugada y delgada como papel directamente sobre la mía. Su agarre era sorprendentemente fuerte, anclándome a la realidad. Cariño, dijo, mirándome directamente a los ojos con una mirada que contenía décadas de dolorosa sabiduría, deja de esperar a la gente que está ocupada persiguiendo cosas brillantes. No están atrapados en el tráfico. Si planearan venir, tu padre ya estaría aquí mismo, en este patio, sosteniendo una cerveza y diciéndote que estás sujetando la espátula en el ángulo equivocado. Dejé escapar una risa seca y quebradiza que me raspó la garganta. Tenía razón. Siempre tenía razón. A las 6 de la tarde, entré a la cocina y metí los caros filetes de $30 en el refrigerador. No tuve el valor de asarlos. La alegría había desaparecido por completo de la carne. Calenté una lata de sopa de pollo con fideos para Clara y me hice un triste sándwich frío de pavo. Nos sentamos en la encimera de la cocina, comiendo en un silencio deprimente mientras la hermosa mesa del comedor afuera permanecía perfectamente puesta para fantasmas. Estábamos terminando nuestra cena cuando mi teléfono vibró violentamente en la encimera. No era un mensaje de texto ofreciendo una excusa, era una notificación de redes sociales, Tristán Lifestyle está en vivo. La mayor sorpresa de la historia. Mi estómago se retorció en un nudo apretado y doloroso. Contra mi mejor juicio, toqué la pantalla. El vídeo instantáneamente llenó mi teléfono con un audio estridente, luces fluorescentes brillantes que se reflejaban en los pisos de azulejos blancos perfectamente pulidos. Era el inconfundible interior estéril de un concesionario de coches exóticos de lujo. Tristán estaba al frente y al centro, usando gafas de sol de diseñador de gran tamaño en interiores, sosteniendo su teléfono en un costoso palo para selfies con cardán. Detrás de él, reluciente bajo las luces de la sala de exposiciones, había un Ferrari rojo fuego con un lazo gigante, ridículo y de terciopelo rojo pegado al capó. Chicos, gritó Tristán a la cámara, su voz resonando de forma molesta en la enorme sala de exposiciones. Literalmente estoy temblando ahora mismo. Miren esta bestia absoluta. La marca está subiendo de nivel hoy.
Vienen grandes cosas. Pasó la cámara por la habitación. Allí estaba mi madre, Beatrice. Llevaba su mejor vestido, secándose lágrimas teatrales reales de los ojos. Trabajó increíblemente duro para esto, sollozó directamente a la cámara, aplaudiendo como si Tristán acabara de curar una enfermedad global en lugar de publicar 3 fotos muy editadas a la semana en Instagram. Y luego la cámara se dirigió a Harrison, mi padre. Estaba estrechando vigorosamente la mano de un vendedor, con el pecho tan inflado que parecía una paloma, como un hombre que acababa de conquistar todo el mundo financiero. Parecía intensamente orgulloso, parecía involucrado, parecía exactamente un padre que realmente se preocupaba por su hijo, solo que no por mí. Miré la pantalla, mi sangre se convirtió en agua helada en mis venas. El Ferrari. Esa es una máquina de varios cientos de miles de dólares, incluso usada, es una fortuna. Sé con absoluta certeza que el salario de mi padre como gerente regional de nivel medio no cubre eso. Sé que mi madre paga sus compras semanales transfiriendo saldos entre tarjetas de crédito de alto interés. En el fondo del vídeo en vivo, el vendedor, un tipo con el pelo engominado y una etiqueta plateada con el nombre Félix, organizaba algunos documentos en un escritorio de cristal esmerilado. Solo necesito algunas firmas más en el contrato de arrendamiento aquí, señor Harrison. Y la documentación de la prima mensual está lista para ser entregada. La voz de Félix se escuchó claramente a través del audio, arruinando por completo la ilusión de riqueza de Tristán. Es un arrendamiento, dije en voz alta en mi cocina, con la voz hueca. ¿Lo están arrendando? Por supuesto que sí, murmuró la abuela Clara con disgusto, mirando por encima de mi hombro la pantalla, con la boca apretada en una línea dura. Comprando champán caro con un presupuesto de cerveza barata. Siempre han sido unos completos tontos. Lo van a perder todo. En ese momento no sentí ira, solo me sentí completamente entumecido. No estaban atrapados en el tráfico de la autopista, no estaban en una sala de emergencias de un hospital. Estaban a 45 minutos de distancia, en un concesionario de lujo, firmando un contrato de arrendamiento abusivo para un coche deportivo exótico para mi hermano desempleado y narcisista. Mientras yo estaba aquí, en mi nueva casa, con el carbón frío y las sillas vacías, de repente mi teléfono vibró en mi mano, interrumpiendo el vídeo en vivo. La pantalla mostró un nombre que no había visto aparecer en mi teléfono en todo el día, papá. Lo miré fijamente. Una parte patética, infantil y rota de mi cerebro pensó que tal vez, solo tal vez, estaba llamando para disculparse. Tal vez acaba de mirar su reloj, se dio cuenta de la hora que era y sintió una pizca de culpa. Pulsé el botón verde de aceptar y me llevé el teléfono al oído. Hola, Julian, la voz de Harrison retumbó de forma desagradable a través del altavoz. Pude escuchar el ruido del concesionario de fondo, vendedores hablando, gente aplaudiendo, el suave y agresivo rugido de un motor de alto rendimiento arrancando. Estamos terminando aquí. Escucha, necesitamos pasar por tu casa mañana por la mañana, temprano. Apreté el borde de la encimera de granito de la cocina hasta que me dolieron los nudillos. Te perdiste por completo la inauguración de la casa, dije, mi voz completamente plana, desprovista de cualquier emoción. ¿Qué? Oh, sí, claro. Lo siento. El tiempo se nos escapó por completo. Esta negociación con el concesionario duró una eternidad. Intentaban desplumarnos. No sonaba arrepentido en absoluto, sonaba muy molesto por el hecho de que yo mencionara mi estúpida cenita. De todos modos, olvídate de la barbacoa. Necesitamos hablar de negocios mañana. Ten listos tus documentos de propiedad, la escritura, la información de la hipoteca, la tasación, todo lo que tengas. Parpadeé, completamente confundido, mi mente luchando por conectar los puntos. ¿Mis documentos de propiedad? ¿Por qué? Necesitamos reestructurar algunas cosas para el seguro y el perfil de crédito de Tristán, dijo Harrison, su voz adoptando ese familiar tono autoritario de yo soy el patriarca y obedecerás. Este arrendamiento exótico requiere una base de activos mucho más sólida para el cofirmante para reducir las primas del seguro. Te explicaremos los detalles cuando lleguemos allí. Estate listo a las 8 de la mañana en punto y ten una cafetera lista. Papá, ¿de qué estás hablando? Deja de quejarte, Julian. Deja de ser difícil.
Esto es una estrategia de activos familiares. 8 de la mañana. Clic. Me colgó. Me quedé en mi cocina, el silencio absoluto de mi casa presionando fuertemente sobre mis hombros. Una estrategia de activos familiares. La abuela Clara me observaba de cerca, con los ojos entrecerrados. ¿Qué quería ese idiota? Quiere mi escritura, susurré, las les hacen golpeándome como un puñetazo físico en el estómago. Quiere usar mi casa para respaldar el arrendamiento del coche de Tristán. Pensé que eso era lo peor de todo. Pensé que solo querían usar mi nombre en un papel. Pero cuando salió el sol a la mañana siguiente, aprendí exactamente hasta dónde llegará una familia tóxica para destruir el muro de carga. No dormí ni un solo minuto esa noche. Me senté en una silla de madera dura en mi oscura sala de estar, mirando las sombras en la pared, escuchando cómo se asentaba la casa. Oí el viento sacudir un cristal suelto en la ventana del ático que aún no había tenido tiempo de arreglar. Oí el zumbido bajo y constante del refrigerador en la cocina. Por primera vez desde que el agente inmobiliario me entregó las llaves, no me sentí como el orgulloso propietario de esta casa. Me sentí como un ocupa, simplemente sentado en la oscuridad, esperando que el verdadero propietario derribara la puerta y me echara a la calle. Me senté allí en la oscuridad y calculé los números financieros en mi cabeza. Un Ferrari arrendado. La prima del seguro, solo para un hombre de 25 años sin ingresos demostrables, sin formulario W2 y con un historial de conducción terrible, sería astronómica, serían miles de dólares al mes. El concesionario y la compañía de seguros, sin duda, exigirían un CEO firmante a prueba de balas. El crédito de Harrison probablemente estaba completamente agotado, sabía con certeza que ya habían remorgajeado su propia casa 2 veces. Necesitaban garantía, necesitaban capital. Necesitaban lo único en toda esta familia que realmente tenía un valor legal tangible, mi casa. El domingo por la mañana llegó con un violento y molesto bocinazo fuera de mi ventana principal. Miré el reloj en la pared. Eran las 7:50 de la mañana. Llegaron temprano. Me levanté, con las articulaciones rígidas por haber estado sentado toda la noche, caminé hacia la ventana principal y descorrí las persianas. El Ferrari rojo brillante estaba estacionado agresivamente en diagonal en mi entrada, bloqueando completamente mi modesto sedán de cercanías. Tristán salió del asiento del conductor. Llevaba unos pantalones deportivos de diseñador a juego, con su teléfono en alto, ya grabando el exterior de mi casa para sus seguidores, probablemente hablando de cómo visitaba a su pobre hermano. La gran camioneta de Harrison llegó un momento después y se estacionó ilegalmente en el césped cerca de la acera, aplastando el nuevo césped que acababa de colocar. Caminó por la pasarela de hormigón llevando una gruesa y costosa carpeta de cuero debajo del brazo. Beatrice lo siguió de cerca, sosteniendo una bolsa de papel blanca de una panadería cara del centro, sonriendo alegremente como si llegara para un delicioso y tranquilo brunch familiar dominical. Caminé hacia la puerta principal, con la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes, y la abrí antes de que pudieran siquiera tocar el timbre. ¡Sorpresa! Graznó Beatrice en voz alta, adelantándose para abrazarme. Di un paso deliberado y grande hacia atrás, sus brazos se cerraron alrededor del aire vacío. Frunció el ceño, luciendo genuinamente confundida de por qué no querría abrazarla. ¿Café listo? Ladró Harrison, pasando directamente a mi estrecha entrada. No se limpió los zapatos en el felpudo, arrastró tierra fresca, barro y hierba aplastada directamente sobre el suelo de madera que había pasado 3 días puliendo a mano. Quítate los zapatos, dije, mi voz peligrosamente baja. Me ignoró por completo, sin siquiera romper su paso. Mesa de la cocina, vamos. No tenemos todo el día, Julian. Invadieron mi casa como un virus, se sintió como una invasión hostil. Tristán ni siquiera reconoció mi presencia. Pasó directamente por la cocina, arrugando agresivamente la nariz con disgusto. Ah, huele a madera vieja y a polvo aquí. Se quejó en voz alta, agitando una mano frente a su cara. Huele a roble, dije, mirándole la nuca. Porque es madera de verdad, no el laminado barato al que estás acostumbrado. Lo que sea, Tristán me despidió con un movimiento de muñeca, deambulando por el pasillo hacia los dormitorios. ¿Dónde está el segundo dormitorio?
Necesito verificar la iluminación natural allí. ¿Por qué estás mirando los dormitorios? Pregunté, una profunda sensación de pavor se acumulaba en mi estómago mientras seguía a Harrison y Beatrice a la cocina. Beatrice empezó a desempacar pasteles caros sobre mis encimeras de granito limpias, empujando descuidadamente mi cafetera. Oh, cariño, esta distribución es un poco apretada, ¿no? Quizás tengamos que contratar a alguien para derribar esta pared de aquí para abrir el chi. Realmente bloquea el flujo de energía. No toques esa pared, dije, sintiendo que mi ritmo cardíaco se disparaba, mi cerebro de ingeniero tomando el control. Esa es una pared de carga, mamá. Si la derribas, el techo literalmente se te cae encima y mata a todos los que están dentro. ¿Tan dramático? Suspiró pesadamente, poniendo los ojos en blanco como si yo fuera solo un adolescente difícil. Harrison sacó una silla y se sentó a la cabecera de mi mesa. ¿Mi mesa? Golpeó la pesada carpeta de cuero contra la madera con un fuerte estallido. Siéntate, Julian. Resolvamos esto ahora mismo para que podamos ir a celebrar el granito de Tristán en el club de campo. No me senté. Me quedé de pie en el lado opuesto de la mesa, cruzando los brazos firmemente sobre mi pecho, plantando los pies firmemente en el suelo. ¿Celebrar qué exactamente? Un coche que ninguno de ustedes puede pagar. El rostro de Harrison se puso de un rojo oscuro y furioso al instante. Vigila tu tono conmigo, muchacho. Ese vehículo es una herramienta de marketing necesaria para la carrera de tu hermano. Tienes que gastar dinero para ganar dinero. ¿Su carrera? Repetí, la palabra con sabor a ceniza tóxica en mi boca. Claro. La carrera que cambia cada 6 meses. ¿Qué es esta semana? ¿Un coach de vida, un gurú de criptomonedas? Soy una marca, gritó Tristán indignado desde el pasillo. De repente apareció en la puerta de la cocina, con el teléfono en alto, claramente muy molesto porque yo no estaba adorando su éxito. Y las marcas necesitan proyectar un éxito masivo. Julian, no entenderías cómo funciona Internet. Tú juegas en la tierra con cemento para ganarte la vida. Yo diseño estructuras que evitan que la gente muera, lo corregí fríamente, mirándolo fijamente. Lo mismo, Tristán resopló, volviendo su atención a la pantalla de su teléfono. Ya aburrido de la conversación, Harrison abrió la carpeta de cuero. Sacó una gruesa pila de documentos legales. Yo esperaba una solicitud de préstamo, esperaba que me pidiera una gran suma de dinero en efectivo para cubrir el pago inicial. Pero cuando vi las negritas letras negras impresas en la parte superior de la primera página, todo el aire fue instantáneamente expulsado de mis pulmones. Decía, escritura de renuncia de dominio. Aquí está la situación, dijo Harrison, dando golpecitos al papel legal con un dedo grueso y pesado. El alquiler del Ferrari es alto, claro, pero la prima del seguro es completamente astronómica debido al historial de conducción menor de Tristán. Golpeé un buzón estúpido, gritó Tristán desde el pasillo. 3 buzones y una boca de incendio de la ciudad, lo corrigió Harrison, pero su tono era increíblemente suave, como si estuviera reprendiendo a un niño pequeño que había derramado leche. Volvió su atención hacia mí, y sus ojos se endurecieron inmediatamente como el acero. Para que la financiación sea aprobada por completo y el seguro baje a una cifra mensual asumible, necesitamos mostrar al banco una base de activos significativamente más fuerte. Mi crédito está actualmente agotado con la hipoteca de nuestra casa. Necesitamos un activo físico que respalde la póliza. Empujó la escritura de renuncia de dominio por la suave madera de la mesa hacia mí. Necesitamos que añadas a Tristán al título de esta casa, dijo Harrison. Lo dijo tan casualmente, con tanta naturalidad, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal en la cena. Como inquilino en común, es una división limpia al 50% en papel. Esto aumenta su patrimonio neto al instante. El banco ve que posee legalmente bienes raíces, su tasa baja a la mitad y todos ganan. Me quedé mirando el papel. La jerga legal empezó a desdibujarse ante mis ojos. ¿Quieres que le dé la mitad de mi casa? ¿Una casa que compré yo? Es solo en papel, cariño, intervino Beatrice rápidamente, sonriendo nerviosa y agresivamente, empujando una magdalena de arándanos por la encimera hacia mí. No significa que la posea de verdad, Julian.
Es solo una formalidad legal tonta para ayudar a la familia en un apuro. Ya sabes, lo haríamos por ti en un abrir y cerrar de ojos si lo necesitaras. No, absolutamente no lo harían, dije, mi voz temblaba con una rabia profunda y oscura que ni siquiera sabía que poseía. Robaron el dinero de mi camioneta cuando tenía 16 años para financiar su campamento de negocios falso. No me ayudaron a pagar la universidad. No me han dado un céntimo. Eso fue hace más de una década, espetó Harrison con ferocidad, golpeando la mesa con la palma abierta. Déjalo ir, madura. Mira, Julian, eres un soltero. Tienes toda esta casa grande, todo este patrimonio, aquí, sin hacer absolutamente nada. Es increíblemente egoísta acapararlo cuando tu hermano está a punto de lanzar su vida y convertirse en millonario. ¿Acapararlo? Solté una fuerte carcajada. Fue un sonido oscuro, peligroso y desquiciado que resonó fuertemente en la cocina. Yo la construí, yo la pagué. Cada céntimo salió de mi salario. Trabajé para esto. ¿Y quién te crió? Replicó Harrison, inclinándose agresivamente, intentando intimidarme físicamente. ¿Quién te puso ropa cuando eras niño? ¿Quién te alimentó? Esto es lo que hacen las familias de verdad. Aprovechamos las fortalezas de los demás para el bien mayor. Mi fortaleza es mi puntaje de crédito y mi salario, dije suavemente, mirándolo directamente. Su fortaleza es gastar dinero que no existe. Papá, date prisa, se quejó Tristán en voz alta, entrando a la cocina y apoyándose pesadamente en la encimera junto a mi madre. La iluminación de la habitación de invitados es perfecta para mis vídeos de unboxing. Necesito empezar a instalar mi equipo de estudio allí hoy mismo. ¿Podemos contratar a unos mozos para sacar el feo escritorio de Julian al garaje? Arruina la estética. Me congelé. Mi sangre se heló por completo. Lentamente giré la cabeza para mirar a Tristán y luego de nuevo a la cara de Harrison. ¿Estudio? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Harrison se movió muy incómodo en su silla. De repente, la veta de la madera de la mesa le pareció muy interesante, se negó a mirarme a los ojos. Bueno, Julian, como él va a estar legalmente en la escritura, tiene sentido financiero que utilice el espacio. No puede pagar el alquiler de su apartamento de lujo en el centro y la cuota del Ferrari al mismo tiempo. Se mudará al segundo dormitorio por unos meses, solo hasta que la marca despegue de verdad. El caballo de Troya. No solo buscaban mi capital para asegurar un contrato de arrendamiento de coche, lo estaban mudando. Querían que cediera legalmente la mitad del trabajo de mi vida, pagara la hipoteca completa cada mes y viviera con el parásito que había dejado secos a mis padres. Querían que estacionara su Ferrari arrendado en mi entrada mientras filmaba vídeos de TikTok en la habitación que yo planeaba usar como mi oficina de ingeniería en casa. Entonces dije, mi voz bajando a un susurro aterradoramente tranquilo, dejaron plantada mi cena de inauguración para ir a buscar un coche. Y ahora están en mi cocina, arrastrando barro por mi suelo, exigiendo que les dé la casa y le deje vivir aquí. Estamos aquí para ayudarte a administrar tus activos. Gritó Harrison, su rostro poniéndose morado de rabia, una vena palpitándole en la frente. Firma el maldito papel, Julian. Sé un hombre. Cuida a tu hermano. Me quedé allí mirando la escritura de renuncia de dominio. El elegante bolígrafo plateado descansaba justo a su lado. Sentí un cambio estructural masivo dentro de mí. La tensión finalmente había alcanzado su punto máximo. El muro de carga estaba a punto de colapsar, pero no iba a aplastarme a mí, iba a aplastarlos a ellos. Me quedé allí, en mi propia cocina, mirando el papel legal grueso y crujiente que descansaba sobre la superficie impoluta y pulida a mano de mi mesa del comedor. Las negritas letras negras que deletreaban escritura de renuncia de dominio, parecían vibrar contra la página blanca. Justo al lado, Harrison había colocado un pesado y costoso bolígrafo plateado, perfectamente inclinado, apuntando directamente a la línea de la firma. Era una configuración aterradoramente calculada. Habían entrado en mi casa, arrastrado barro por mis suelos, insultado el aire mismo que respiraba, y ahora esperaban que simplemente cogiera ese bolígrafo y firmara la mitad de mi vida, mi absoluta seguridad financiera y mi cordura.
Sentí un cambio estructural masivo y profundo que se producía en lo más hondo de mi pecho. Era la sensación exacta que se tiene cuando un enorme cable de acero finalmente alcanza su máxima resistencia a la tracción. La tensión había alcanzado su punto máximo. El muro de carga de mi infancia, la barrera mental que siempre me había obligado a someterme, estaba a punto de colapsar por completo, pero no iba a aplastarme bajo los escombros, iba a aplastarlos a ellos. No grité, no chillé, no hice un berrinche infantil como lo habría hecho Tristán. Cuando un edificio comercial es oficialmente condenado por un ingeniero, no te quedas allí discutiendo con los ladrillos que se agrietan, no intentas razonar con una cimentación que se hunde. Evacúas las instalaciones inmediatamente y traes la bola de demolición. Entré en modo de trabajo absolutamente frío y calculador. El hijo emocional y desesperado que solo quería una palmada en la espalda estaba muerto, el ingeniero estructural que trataba con hechos concretos y una realidad intransigente tomó el control. Alargué la mano lentamente por la mesa. Mientras mi mano se movía hacia el documento, vi los hombros rígidos de Harrison relajarse visiblemente. Exhaló un largo y pesado suspiro de alivio. Por el rabillo del ojo, vi una mueca asquerosa y triunfante cruzarse por el rostro perfectamente hidratado de Tristán. Mi madre, Beatatrice, aplaudió ligeramente, una sonrisa brillante y tóxica extendiéndose por sus labios. Realmente pensaron que habían ganado. Pensaron que 32 años de implacable condicionamiento psicológico habían cumplido su función a la perfección y que yo volvería a caer en mi lugar asignado, en lo más bajo de la jerarquía familiar. Cogí la escritura de renuncia de dominio. Sostuve el grueso y caro papel pergamino con ambas manos. Sentí su peso. Miré a Harrison directamente a los ojos, sosteniendo su mirada con una intensidad fría que hizo que su sonrisa triunfante vacilara por una fracción de segundo. Y entonces, con un movimiento suave y deliberado, rasgué el documento legal por la mitad. El sonido del papel grueso al rasgarse fue increíblemente fuerte, resonando agudamente en el silencio sepulcral de la cocina. Julian, gritó Beatatrice, completamente en shock, sus manos volaron a su cara. Se golpeó contra la encimera, dejando caer su taza de café de cerámica. Cayó al suelo y se hizo pedazos, salpicando líquido oscuro y caliente sobre el roble que había pasado semanas restaurando. No me detuve. Coloqué las dos mitades de la escritura juntas, alineé los bordes perfectamente y las rasgué de nuevo. Y luego otra vez, mis manos estaban perfectamente firmes, mi ritmo cardíaco ni siquiera se disparó. Rasgué ese carísimo documento legal, redactado profesionalmente, en pequeños e ilegibles trozos de confeti sin valor. Extendí mis manos sobre la encimera y dejé que los trozos cayeran directamente en la caja blanca abierta de pasteles caros de panadería que Beatatrice había traído como un caballo de Troya. fuera, dije. Mi voz no era fuerte, no era histérica, era absoluta. Era la voz pesada e inamovible de un hombre que era dueño del terreno que pisaba en ese momento. ¿Disculpa? Tristán rió nerviosamente, dando un rápido paso hacia el pasillo. Me miró como si de repente me hubiera salido una segunda cabeza. La mueca había desaparecido por completo de su rostro. ¿Estás completamente loco? ¿Tienes idea de cuánto le cobró un abogado de bienes raíces a papá por redactar ese contrato? Acabas de destruir una propiedad legal. Dije, fuera de mi casa. Repetí, dando la vuelta a la gran mesa de madera, acortando lentamente la distancia entre nosotros. Llévense su Ferrari de alquiler, llévense su marca de estilo de vida completamente falsa, llévense su increíble y astronómica audacia, y lárguense de mi propiedad ahora mismo. Harrison saltó de su silla tan rápido que ésta se volcó hacia atrás y se estrelló ruidosamente contra la pared de pladur recién pintada. Su rostro era una máscara de furia pura, sin adulterar, violenta. «Escúchame, muchacho», espetó, señalando con un dedo grueso y tembloroso a escasos centímetros de mi cara. «Soy tu padre. Nunca me hables así. Nos debes. Le debes a esta familia tu vida. Te criamos». «No les debo absolutamente nada», dije, acercándome aún más, obligándolo a retroceder contra la encimera. Yo mido 1,88 m, Harrison apenas mide 1,75 m en un buen día. Por primera vez en toda mi vida, utilicé plenamente mi altura física para dominarlo, proyectando una sombra sobre su rostro rojo y furioso.
Lo obligué a inclinar la cabeza hacia atrás para mirarme. Yo pagué esta casa, mi nombre está en la escritura, solo el mío. Gané el salario, ahorré el dinero, arreglé los cimientos. Y así seguirá siendo hasta el día en que me entierren. Estás cometiendo un error masivo y catastrófico, gruñó Harrison, su saliva golpeando mi camisa, pero debajo de la bravuconería y la rabia, vi el primer destello de un pánico genuino y primario nadando en sus ojos. Intentó pasar a mi lado, tratando de reclamar físicamente su dominio en la habitación, pero me mantuve firme como un pilar de hormigón reforzado. No me moví ni un centímetro. Nos dejas fuera hoy, Julian, y estarás completamente solo. Sin familia, sin red de seguridad, sin herencia. Estarás muerto para nosotros. He estado completamente solo desde que tenía 16 años, Harrison, dije fríamente, mirándolo con nada más que pura lástima. Solo estoy haciendo oficial el papeleo hoy. Quédate con tu herencia imaginaria. Le di la espalda, caminé por el corto pasillo hasta la entrada principal, agarré el pesado pomo de latón y abrí la puerta de par en par. El aire fresco de la mañana entró en la casa, disipando el asfixiante hedor de su prepotencia. Salgan ahora mismo, ordené, señalando hacia la entrada donde estaba estacionado ese ridículo coche rojo. O llamo a la policía y denuncio a 3 intrusos hostiles que se niegan a abandonar mi propiedad, y les prometo que haré que una grúa de servicio pesado arrastre ese Ferrari de alquiler de mi césped antes de que el caucho siquiera toque el asfalto. Tristán parecía genuinamente aterrorizado. Vio la mirada fría y muerta en mis ojos y se dio cuenta de que su hermano mayor no estaba jugando. No dijo una palabra más. Agarró su teléfono, salió corriendo por la puerta y prácticamente sprintó por la pasarela, aferrando su dispositivo a su pecho como un niño que sostiene una manta de seguridad. Beatrice lo siguió de cerca, llorando ruidosamente, con el rostro hundido entre las manos. ¿Cómo puedes ser tan increíblemente cruel con tu propia carne y sangre? Chilló dramáticamente al vecindario vacío, esperando que un vecino escuchara su rutina de víctima. Somos tu familia. Te amamos. Harrison se detuvo justo en la puerta. La ira de su rostro se derritió de repente, transformándose rápidamente en algo completamente diferente, algo que nunca antes había visto en su cara. Era pánico puro, desesperado e innegable. Miró hacia la cocina, a los trozos de papel rasgados que descansaban sobre los muffins, y luego volvió a mirarme. Y en ese singular momento de desesperación aplastante, su enorme ego se hizo añicos por completo en 1.000.000 de pedazos y la verdad real finalmente se derramó de su boca como lodo altamente tóxico. «No entiendes lo que estás haciendo», gritó Harrison, su voz quebrada, despojándose de toda pretensión de autoridad. «Necesitamos esta casa, Julian. El banco se está quedando con la nuestra». Me congelé. Mi mano flotó sobre el marco de madera de la puerta. El aire en mis pulmones dejó de moverse. ¿Qué acabas de decir? La casa se ha ido, gritó Harrison, lágrimas reales de frustración formándose en las profundas arrugas alrededor de sus ojos. La hipotequé 3 veces, saqué todo, las líneas de crédito con garantía hipotecaria, todo mi plan de jubilación, los fondos de jubilación de tu madre. Agoté 6 tarjetas de crédito. Todo se ha ido. Mi mente de ingeniero corrió a la velocidad del rayo tratando de procesar la magnitud catastrófica del desastre financiero que estaba confesando. Estaba hablando de millones de dólares en riqueza generacional completamente vaporizada. ¿Para qué? ¿A dónde fue todo ese dinero? Harrison miró hacia el camino de entrada, señalando con un dedo tembloroso y acusatorio a Tristán, quien en ese momento se escondía detrás de la puerta del lado del pasajero del Ferrari, negándose a mirarnos. Sus inversiones en criptomonedas, la empresa de golosinas para perros, la estúpida aplicación de estilo de vida. Me dijo que era un retorno de inversión garantizado, me juró que duplicaríamos nuestro dinero en 6 meses. Pero el mercado se desplomó, sus socios desaparecieron y lo perdió todo, cada céntimo. Nos enfrentamos a una ejecución hipotecaria inminente a finales de este mes. No tenemos absolutamente ningún sitio a donde ir, Julian. Por eso necesitábamos su nombre en tu escritura. Necesitábamos un lugar para vivir, necesitábamos tu capital para salvarnos. El giro final y brutal del cuchillo, la revelación definitiva y nauseabunda.
No solo querían mi capital para asegurar una prima de seguro más baja en el arrendamiento de un coche de lujo. El Ferrari era una distracción desesperada e idiota, una cortina de humo. Era un arrendamiento que Tristán firmó a nombre de Beatrice, usando su último resquicio de crédito limpio únicamente para mantener las apariencias en las redes sociales, mientras sus vidas reales se quemaban por completo detrás de escena. Querían la mitad de mi casa porque estaban completamente en bancarrota. Planeaban forzar su entrada en mi casa, reclamar residencia legal, negarse a irse y hacerme financieramente responsable de su supervivencia por el resto de mi vida. Miré a mi padre, el hombre que me había robado el dinero de la camioneta sin pensarlo 2 veces, el hombre que me había llamado egoísta por comprar mi propia casa. Ya no era un patriarca poderoso, era solo un apostador desesperado, roto y patético que había apostado toda su vida a un caballo perdedor y ahora le rogaba al hijo que había abusado que le pagara al corredor de apuestas. Esperaba sentir rabia, esperaba sentir una abrumadora sensación de reivindicación. Pero en cambio, sentí una profunda sensación de disgusto, y debajo de ella, una ola increíblemente liberadora de claridad pura e inalterada. No sentí lástima por él, no sentí la necesidad de salvarlo, me sentí completamente libre. Hiciste tu inversión, Harrison, dije, mi voz completamente desprovista de piedad, haciendo eco de sus exactas palabras de hace 16 años. Ahora te toca vivir en ella. Julian, por favor, no puedes hacer esto. Adiós. Le cerré la pesada puerta de roble macizo en la cara. Eché el cerrojo de latón con un clic fuerte y satisfactorio. Luego deslicé firmemente el pesado pestillo metálico. Me quedé allí, en la tranquila entrada, con la espalda apoyada en la madera, escuchándolos gritarse unos a otros en la entrada. Oí a Beatrice lamentarse, oí a Harrison gritar improperios a Tristán, oí el motor del Ferrari acelerar agresivamente, un rugido patético de poder falso. Oí los pesados neumáticos de la camioneta de Harrison girar violentamente sobre la grava, destrozando el césped mientras se alejaban a toda velocidad, derrotados. Y luego, lentamente, el ruido caótico se desvaneció por la calle, dejando solo paz. Caminé tranquilamente de regreso a la cocina. Tomé una bolsa de basura negra de debajo del fregadero, barrí los trozos rasgados de la escritura de renuncia de dominio, los pasteles arruinados y la taza de café rota a la basura, la até con fuerza y la tiré al contenedor exterior. Luego, por primera vez desde que compré la propiedad, preparé una cafetera fresca, me serví una taza caliente y me senté en la mesa de mi cocina. La casa estaba completamente en silencio. Mis cimientos finalmente estaban seguros. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí, eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a más personas a descubrir esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Sinceramente, pensé que echarlos y exponer su masiva bancarrota sería el fin absoluto de la pesadilla. Pensé que la abrumadora y aplastante humillación de que la verdad saliera a la luz los obligaría a retirarse a las sombras y dejarme en paz. Subestimé severamente la resistencia tóxica de las personas desesperadas que no tienen nada que perder más que su imagen pública fabricada. El lunes por la mañana, la campaña de desprestigio organizada había comenzado con toda su fuerza agresiva. Me desperté a las 6 de la mañana para prepararme para una inspección de obra en el centro. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y encontré 22 llamadas perdidas e innumerables mensajes de texto. No eran de mis padres. Eran de parientes lejanos con los que no había hablado en más de una década. Mi tía Silvia, mi primo Preston, mi tío Robert, personas que ni siquiera sabían mi dirección de casa o a qué me dedicaba, de repente estaban saturando mi buzón de voz. Me llamaban monstruo, narcisista, mocoso desagradecido y un hijo terrible que abusaba de sus ancianos padres. Cometí el colosal error de abrir mis aplicaciones de redes sociales mientras bebía mi café matutino. Tristán había trabajado horas extras. Había publicado un vídeo de historia, altamente editado y dramáticamente iluminado, en todas sus plataformas principales. No usó mi nombre completo, pero no era necesario. Cualquiera que nos conociera sabía exactamente a quién estaba atacando.
El título estaba pegado en la pantalla con letras rojas masivas y audaces: alerta de familia tóxica. Mi hermano mayor intentó sabotear mi éxito y robar mi marca porque está celoso de mi brillo. Me senté al borde de mi cama y observé cómo se desarrollaba la ficción absoluta, fascinado mórbidamente por su habilidad para mentir sin pestañear. En el vídeo, Tristán afirmó que yo les había rogado que vinieran a mi nueva casa solo para poder emboscarlos y gritarles a mis padres. Afirmó que les había prometido ayudarlo con sus impuestos comerciales y asegurar un espacio de bienes raíces comerciales para su estudio, y luego le quité violentamente el tapete de debajo de los pies solo para humillarlo frente a sus seguidores. Lloró. De hecho, logró exprimir lágrimas secas y falsas, secándose los ojos con increíble cuidado con un pañuelo para no manchar sus costosos productos para el cuidado de la piel ni arruinar su estética de iluminación. Literalmente echó a nuestros padres a la calle, sollozó Tristán directamente a la lente de la cámara, su voz temblaba con emoción ensayada. Solo quería crear un vínculo con él, quería compartir mi enorme éxito y elevarlo. Pero algunos hombres inseguros simplemente no pueden manejar estar cerca de un empresario poderoso. Amenazó con destruir mi coche, amenazó mi vida. Los comentarios debajo del vídeo eran brutales, implacables y completamente desquiciados. Miles de extraños me estaban atacando. Córtale lazos, rey. Suena como un narcisista total. Demándalo por daño emocional y difamación. No dejes que su energía negativa apague tu luz. Estás destinado a la grandeza. Mi madre, Beatrice, estaba interpretando a la última mártir trágica en su propia página de Facebook. Publicó una sombría fotografía en blanco y negro de un nido de pájaros vacío y roto, con un pie de foto altamente dramático: el corazón de una madre se rompe físicamente y se hace añicos en 1.000.000 de pedazos cuando sus hijos le dan la espalda al nido y abandonan a la familia. Le dimos todo y así es como nos lo paga. Se necesitan oraciones por mi familia durante este momento financiero increíblemente oscuro. Mi primer instinto, impulsado por pura adrenalina y enojo, fue contraatacar públicamente. Quería publicar la verdad absoluta. Quería exponer la inminente ejecución hipotecaria, los 3 préstamos remorgajeados, el dinero robado para la camioneta, el falso arrendamiento del Ferrari y el hecho de que Tristán era un estafador arruinado que vivía de las tarjetas de crédito de su madre. Pero mi cerebro de ingeniero rápidamente se activó y anuló mis emociones. Cuando se trata de un derrame químico altamente tóxico, no te metes en el barro a luchar con los cerdos. Construyes un muro de contención, aseguras el perímetro, recopilas pruebas. En lugar de responder y darles la interacción que desesperadamente anhelaban, entré en modo de confinamiento absoluto. Los bloqueé a todos, a mi madre, a mi padre, a Tristán, a la tía Silvia, al tío Robert y a cada pariente mono volador que dejó un comentario desagradable o envió un mensaje de texto amenazante. Bloqueé sus números de teléfono, bloqueé sus cuentas de redes sociales, restringí mis propios perfiles. Me convertí en un fantasma digital completo. Luego, alrededor del mediodía, recibí un mensaje de texto aparentemente inocente de mi primo Preston. Preston siempre había sido el más callado y observador de la familia. Solíamos jugar videojuegos juntos cuando éramos niños. Me envió un mensaje: hola, Julian, vi el vídeo loco que publicó Tristán. Está completamente loco. Lo siento mucho por lo que te están haciendo. Solo quería ver cómo estabas. Sé cómo pueden ser papá y la tía Beatrice cuando se desesperan. Sentí una breve y reconfortante ola de alivio. Una persona cuerda en la familia, una persona que realmente veía a través de las mentiras. Rápidamente respondí: gracias, Preston. Ha sido una pesadilla absoluta. Tuve que echarlos ayer. Intentaron cometer fraude inmobiliario y robar el capital de mi casa. 10 minutos después, Preston me llamó. Respondí, agradecido de escuchar una voz amigable. Hablamos durante unos minutos. Sonaba increíblemente comprensivo. Me preguntó cómo me las arreglaba, si estaba seguro en casa, si necesitaba que me trajera algo de cena. Pero luego la conversación cambió. Empezó a hacer preguntas muy específicas y con sondeo. ¿Te quedarás allí esta noche?, preguntó Preston casualmente. Probablemente deberías cambiar las cerraduras, hombre. ¿Quién sabe qué podrían hacer? Están actuando como locos.
¿Pusiste una de esas cerraduras inteligentes en la puerta principal? Sí, dije, recostándome en mi silla de oficina, mis sentidos de repente se agudizaron. Puse una cerradura con teclado digital en la puerta principal el día que me mudé. Buena idea, muy inteligente, dijo Preston. Su tono era demasiado entusiasta. ¿Cuál es el código? Por si acaso hay una emergencia y alguien necesita llegar a ti o si te quedas fuera. Ya sabes, yo te cubro las espaldas. Los pelos de mi nuca se erizaron. Fue un cambio sutil, pero definitivamente estaba allí. La redacción, el momento, el enfoque específico en la seguridad de mi hogar. Me di cuenta con una claridad nauseabunda de que Preston no estaba llamando para consolarme. Era un espía, estaba buscando información para alimentar al enjambre. Decidí hacer una prueba de estrés estructural a su lealtad. Claro, dije, manteniendo mi voz perfectamente nivelada y amigable. Es 1984. Entendido. Cuídate, Julian. Hazme saber si necesitas algo, dijo rápidamente y colgó el teléfono. Inmediatamente abrí mi aplicación de seguridad inteligente en mi teléfono. El código real de mi puerta principal era una cadena de 6 números completamente aleatoria que solo yo conocía. Abrí la transmisión en vivo de mi cámara de timbre Ring recién instalada y apoyé mi teléfono en mi escritorio mientras trabajaba en mis planos. Exactamente 45 minutos después, mi teléfono vibró con una alerta, movimiento detectado en la puerta principal. Maximicé la transmisión de vídeo en mi pantalla. Una familiar camioneta plateada entró agresivamente en mi entrada. Mi madre y Tristán salieron. No parecían víctimas, parecían ladrones. Tristán no llevaba una cámara esta vez, llevaba una caja de cartón grande y pesada, claramente etiquetada como equipo de iluminación de estudio. Beatrice caminó directamente por los escalones hasta el teclado electrónico. Ni siquiera dudó, no miró a su alrededor. Con confianza extendió la mano y marcó 1984. La cerradura zumbó fuertemente, destellando una luz roja brillante y agresiva. Acceso denegado. No funcionó, siseó Beatrice, su voz captada perfectamente por el micrófono de alta definición. Parecía asustada. Preston dijo que estaba absolutamente seguro de que era 1984, se quejó Tristán en voz alta, dejando caer la pesada caja en mi porche de madera con un fuerte golpe que me hizo sobresaltar. Inténtalo de nuevo. Quizás lo escribiste mal. Tus dedos son torpes. Lo intentó de nuevo. B. Luz roja. Intentó mi año de nacimiento. Luz roja. Intentó mi número de teléfono de la infancia. Luz roja. Tristán se frustró increíblemente y pateó violentamente la parte inferior de mi pesada puerta de roble con su costoso zapato de diseñador, dejando una marca negra en la madera. Esto es completamente ridículo. Tengo un importante contrato de marca de vídeo que entregar el viernes. Necesito absolutamente esa habitación de repuesto para mi estudio. Esta es mi casa también. Llamaremos a un cerrajero ahora mismo, dijo Beatrice, sacando su teléfono y deslizando frenéticamente la pantalla. Les diremos que perdimos la llave y que vivimos aquí. Tenemos el mismo apellido, no harán preguntas. Me hervía la sangre. Realmente iban a irrumpir en mi casa y ocuparla. Iban a forzar una situación de desalojo ilegal, sabiendo que una vez que tuvieran sus pertenencias dentro, se necesitarían meses de batallas legales para sacarlos legalmente del inmueble. Presioné el botón del micrófono en mi aplicación Ring. Mi voz resonó en el altavoz del timbre, metálica, fuerte y haciendo eco por el porche. Aléjense de mi puerta. Beatrice saltó 90 centímetros en el aire, gritando y dejando caer su teléfono en el porche de hormigón. Tristán tropezó hacia atrás, en shock, casi cayéndose sobre su propia pesada caja de equipo. Julian. Beatrice miró frenéticamente la pequeña lente de la cámara, entrecerrando los ojos contra la luz del sol. Julian, cariño, por favor, abre la puerta. Solo necesitamos meter algunas de las cosas de Tristán. No tenemos dónde más ponerlas. El banco está por llegar. Estoy grabando cada segundo de esta interacción,
dije, mi voz helada y perfectamente firme. Están allanando una propiedad privada. Preston cayó directo en una trampa. Le di un código falso porque sabía que lo estaban usando como un soplón para entrar en mi casa. Si no se van de mi propiedad en exactamente 60 segundos, enviaré este vídeo de alta definición directamente al departamento de policía y presentaré cargos criminales por intento de robo. Y Tristán, si vuelves a patear mi puerta una vez más, presentaré personalmente una demanda civil contra ti por daños a la propiedad. ¿No te atreverías?, gritó Tristán a la cámara, su cara se puso de un feo tono rojo, una vena sobresaliéndole en el cuello. Nos debes este espacio. Papá está perdiendo la casa por la economía. Pruébame, dije con calma. 59, 58, 57. Beatrice agarró el brazo de Tristán. Un miedo paralizante y genuino finalmente superó su cegadora prepotencia. Se dio cuenta de que yo tenía todas las cartas. Vamos, vámonos. Ha perdido completamente la cabeza. Es peligroso, es un psicópata egoísta. Tristán gritó, haciendo un gesto obsceno a la lente de la cámara con ambas manos. Arrastraron la pesada caja de vuelta a la camioneta, la tiraron en el maletero con un fuerte golpe y salieron a toda velocidad de la entrada, quemando neumáticos y dejando gruesas marcas negras en mi hormigón. Pulsé guardar en la aplicación. Llamé al archivo de vídeo evidencia-invasión-intento-robo-1, MPP4. Lo hice una copia de seguridad en 3 servidores en la nube diferentes. No me detuve allí. Traté mi vida personal exactamente de la misma manera que trato un proyecto de construcción comercial multimillonario. Fortifiqué el perímetro contra todas las amenazas conocidas. Llamé a las 3 principales agencias de crédito y puse un bloqueo impenetrable en mi número de seguridad social y mi perfil de crédito para que no pudieran intentar abrir cuentas a mi nombre. Fui a la oficina del secretario del condado en persona, hice fila durante 2 horas y presenté una alerta formal de fraude sobre el título de mi propiedad. Esta maniobra legal específica significaba que si alguien, digamos un padre desesperado armado con firmas falsificadas y un notario falso, intentaba presentar una escritura de renuncia de dominio o sacar un préstamo sobre el capital de mi casa, el secretario estaba legalmente obligado a llamarme directamente y verificar la transacción con una identificación con foto en persona. Construí un muro de hormigón absolutamente impenetrable alrededor de mi vida. Pero en mi experiencia, un muro no siempre es suficiente para detener a un parásito implacable. A veces, necesitas traer una bola de demolición legal. Sabía exactamente a quién llamar para manejar la bola de demolición. Silas era mi compañero de cuarto en la universidad, un tipo brillante e increíblemente astuto que se había convertido en un litigante corporativo despiadado para uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del centro. Silas normalmente no trataba con leyes familiares complicadas o disputas menores, pero manejaba con gran peso la intimidación, los contratos y la destrucción total de personas que intentaban cometer fraude. Lo invité a casa, le serví un vaso de scotch añejo y caro, y le conté todo. Le mostré las imágenes de la cámara Ring, imprimí los desagradables mensajes de texto de la familia extendida, le expliqué el intento de fraude de la escritura de renuncia de dominio y le conté sobre la desesperada confesión de Harrison sobre su inminente bancarrota y las 3 hipotecas. Silas se sentó en mi sala de estar, viendo el vídeo de alta definición de Tristán pateando mi puerta como un niño petulante. Tomó un sorbo lento y deliberado de su scotch, el hielo tintineando contra el vaso, y sonrió. No era una sonrisa amigable, era la sonrisa de un gran tiburón blanco oliendo sangre en el agua. «Oh, Julian, esto va a ser increíblemente divertido», dijo Silas, abriendo su elegante laptop plateada y crujiéndose los nudillos. «Vamos a redactar algunas pesadillas para tu encantadora familia». 2 días después, un mensajero legal especializado, no el cartero habitual, sino un hombre de traje que requería una firma, entregó un sobre grueso y pesado en la casa de mis padres. Era una carta formal de cese y desistimiento, impresa en papel legal grueso con marca de agua, del bufete de Silas, altamente respetado y terriblemente caro. Era una obra de arte absoluta. Describía absolutamente todo con detalles legales innegables y minuciosos, el allanamiento de propiedad privada hostil, el intento de fraude inmobiliario con la escritura de renuncia de dominio, la campaña coordinada de acoso digital y difamación orquestada por Tristán.
declaraba claramente, citando leyes estatales específicas, que cualquier intento adicional de contactarme, acercarse a mi propiedad o mencionar mi nombre, mi imagen o mi profesión en cualquier plataforma de redes sociales resultaría en una orden de alejamiento inmediata y permanente, y una demanda civil masiva por angustia emocional, acoso y difamación de carácter. También implicaba fuertemente que teníamos suficientes pruebas para presentar una denuncia por fraude ante el fiscal de distrito con respecto a los documentos de arrendamiento falsificados. Era la opción nuclear absoluta. Pero con un muro de carga, si la cimentación se está pudriendo por años de daños por agua tóxica, no intentas repararla con cinta adhesiva barata, cortas la podredumbre por completo hasta la roca madre y viertes hormigón nuevo. El efecto de la carta de Silas fue instantáneo y profundamente satisfactorio. Los monos voladores dejaron de llamar de inmediato, los mensajes de texto amenazantes de la tía Silvia se secaron de la noche a la mañana. Tristán, aterrorizado de que Silas realmente citara sus registros financieros falsos y expusiera toda su vida como una mentira durante una demanda por difamación, eliminó por completo su vídeo de historia llorando de todas sus plataformas una hora después de firmar el sobre. Se quedó completamente en silencio en línea. El silencio que siguió no fue pesado ni opresivo como el silencio de la barbacoa, fue increíblemente limpio, fue el silencio absolutamente pacífico de una cimentación estructural que finalmente estaba estable, segura y protegida de los elementos. Pasó un mes. Un mes de paz absoluta e ininterrumpida sin el constante y agotador vampiro emocional de mi familia chupando mi energía y haciéndome sentir inútil. Mi vida profesional se disparó absolutamente. Me entregué a mi trabajo con un enfoque renovado. Estaba gestionando una inspección estructural masiva y altamente compleja para un nuevo proyecto de rascacielos en el centro. El promotor era un multimillonario llamado Sr. Abernathy, un hombre hecho a sí mismo que odiaba absolutamente la palabrería corporativa, despreciaba a los yes men y valoraba los hechos concretos por encima de todo. Durante una reunión crítica de la junta con inversores, el arquitecto principal intentó impulsar un diseño para un enorme atrio flotante de cristal que se veía hermoso en papel, pero estaba estructuralmente comprometido en los puntos de anclaje. Todos en la sala tenían demasiado miedo de desafiar al famoso arquitecto. Pero me puse de pie, caminé hacia el frente de la sala, puse mis cálculos de ingeniería en el proyector y demostré matemáticamente que un evento sísmico leve o incluso una tormenta de viento severa rompería el cristal y colapsaría las vigas de soporte, matando potencialmente a docenas de personas. La sala de juntas quedó en silencio sepulcral. El arquitecto parecía furioso, su rostro rojo. Pero el señor Abernathy se recostó en su costosa silla de cuero, miró mis números, me miró a mí y sonrió una sonrisa genuina. Finalmente, dijo Abernathy en voz alta, su voz resonando en la tranquila habitación, alguien en esta sala con agallas que se preocupa por la verdadera cimentación en lugar de solo hacer que las cosas se vean bonitas para la portada de una revista. Eres Julian, ¿verdad? Sí, señor, dije, de pie. Tú estarás a cargo de la supervisión de seguridad y estructural de todo el proyecto a partir de ahora. Quiero que me reportes directamente a mí. Lo que necesites, lo obtendrás, declaró, despidiendo al arquitecto con un ademán de la mano. Ese ascenso vino con un aumento masivo de salario, una hermosa oficina en la esquina con vistas a la ciudad y un nivel de respeto profesional que nunca había experimentado. Finalmente estaba siendo recompensado por ser exactamente quien era, el tipo que hacía el trabajo duro, el tipo que se aseguraba de que las paredes no se cayeran. Mientras mi vida ascendía rápidamente, la fachada frágil y falsa de mi familia se desmoronaba violentamente hasta el suelo. No tuve que buscar la información, en un pueblo pequeño, las noticias catastróficas y malas viajan más rápido que la velocidad de la luz. Silas me llamó una tarde de martes, riendo tan fuerte que apenas podía respirar por teléfono. Julian, tienes que mirar ahora mismo la sección de noticias locales en línea. Silas se ahogó, secándose las lágrimas de la risa de los ojos. Abrí mi navegador y busqué. La verdad finalmente había alcanzado violentamente a Tristán. Su marca quedó expuesta como un fraude completo e innegable. Había estado ejecutando una estafa de sorteos de lujo falsos en sus páginas de redes sociales, cobrando tarifas de entrada a adolescentes ingenuos por la oportunidad de ganar bolsos de diseñador y premios en efectivo que nunca poseyó. Un grupo de víctimas se había organizado y la Comisión Federal de Comercio había abierto oficialmente una investigación por fraude electrónico. Todas sus cuentas de redes sociales fueron permanentemente prohibidas y sus cuentas bancarias fueron congeladas. Peor aún,
El Ferrari había desaparecido. Félix, el astuto vendedor del concesionario, aparentemente había realizado una verificación de crédito secundaria más profunda a mi madre después de la firma inicial del contrato de arrendamiento y descubrió la masiva e inminente ejecución hipotecaria de su casa que habían intentado ocultar. La compañía financiera entró en pánico, dándose cuenta de que nunca obtendrían un solo pago mensual. Ni siquiera esperaron un pago atrasado, enviaron a un agente de embargo en medio de la noche. Según la tía Silvia, quien ahora se quejaba amargamente en Facebook a cualquiera que quisiera escuchar, porque mis padres habían intentado desesperadamente mudarse a su sótano y ella se negó, la grúa de embargo arrastró el Ferrari rojo brillante fuera de la entrada de mis padres a las 3 de la mañana. Al parecer, Tristán se paró en el césped delantero en ropa interior de diseñador, gritando y llorando, rogándole al conductor de la grúa que se detuviera porque perder el coche arruinaría su estética y destruiría sus acuerdos de marca. Una semana después, el banco finalizó el papeleo. La casa de mis padres, la casa en la que crecí, la casa que habían drenado por completo de cada gota de capital para financiar la fantasía interminable de Tristán, fue oficialmente embargada. El sheriff llegó, cambió las cerraduras y puso un candado en la puerta. Habían perdido absolutamente todo, habían apostado toda su vida a la fachada. Y cuando el viento finalmente sopló, toda la estructura se derrumbó en polvo, dejándolos con nada más que la ropa que llevaban puesta. A medida que el otoño avanzaba, mi casa finalmente estuvo completamente terminada. Los meses de arduas renovaciones estaban totalmente completos. Había comprado una hermosa y gruesa alfombra persa tejida a mano para la sala de estar, una completamente nueva que costó una pequeña fortuna, no una usada y polvorienta de algún pariente. La famosa habitación de invitados que Tristán había intentado agresivamente reclamar como suya ya no era una habitación de invitados en absoluto, la había transformado por completo en mi oficina de ingeniería personal y un gimnasio privado. Mis complejos planos estaban extendidos con orgullo sobre un enorme escritorio de roble macizo hecho a medida que compré para celebrar mi ascenso. No había una luz de anillo barata en la esquina, no había una decoración llamativa de color rosa, no había cámaras. Era mi espacio, totalmente sin disculpas, construido para el enfoque y la fuerza. Decidí que era hora de intentarlo de nuevo. Quería borrar permanentemente el mal recuerdo de la primera desastrosa barbacoa. Quería bautizar la casa correctamente. Envié un nuevo juego de invitaciones, mucho más pequeñas esta vez, altamente seleccionadas. Sin grupos de chat familiares tóxicos, sin obligaciones forzadas. Pizza al horno de leña, buena cerveza artesanal y gente de verdad en el porche trasero. Sábado a las 6 de la tarde, sin código de vestimenta. Invité a mi abuela Clara, quien prometió traer una tanda aún mayor de ensalada de patatas. Invité a Silas, mi bola de demolición legal. Invité al señor Henderson, mi vecino de al lado, quien me había animado cuando estaba cubierto de pintura. Incluso me arriesgué e invité al señor Abernathy, mi nuevo jefe. Sorprendentemente, respondió que sí en 10 minutos, diciendo que prefería una buena pizza en el patio trasero y una cerveza fría a una cena formal de bistec en un club de campo, cualquier día de la semana. Exactamente a las 6 de la tarde del sábado, el patio trasero estaba lleno de vida vibrante y risas genuinas. No nos sentamos rígidamente en la mesa formal del comedor, nos sentamos cómodamente en el columpio de madera del porche y en los escalones de hormigón, disfrutando del aire fresco de la tarde. El señor Abernathy llegó vistiendo jeans, sosteniendo un paquete de 6 cervezas stout importadas de primera calidad, contando historias increíbles y crudas sobre sus primeros días trabajando en peligrosas obras de construcción en la década de 1980. Silas hacía reír a todos hasta que les dolían los costados con historias salvajemente inapropiadas y divertidas sobre su terrible vida amorosa y los clientes locos con los que trataba en el centro. La abuela Clara presidía en el sillón más cómodo, bebiendo un vaso de té helado dulce y contándonos historias escandalosas sobre su juventud salvaje en la década de 1960 que hicieron sonrojar a Silas. El señor Henderson se acercó desde la valla llevando un regalo de inauguración. Era una pesada maceta de cerámica bellamente glaseada que contenía una vibrante y alta planta de serpiente verde. Estas cosas son prácticamente imposibles de matar, gruñó amablemente el señor Henderson, entregándome la pesada maceta. No necesitan mucha luz solar llamativa ni atención constante para sobrevivir, simplemente hacen el trabajo. Las raíces tardan tiempo, hijo, pero una vez que se aferran a la tierra, se aferran para siempre. Esta casa tiene buenas raíces ahora,
Hiciste un trabajo excelente. Gracias, señor Henderson, dije, sintiendo un nudo genuino en la garganta. Colocó la planta con cuidado en la mesa del patio, justo donde habían estado los platos vacíos meses atrás. Miré alrededor del patio a los rostros iluminados por las cálidas luces de guirnalda que había colgado a lo largo de la valla. Nadie me pedía un préstamo en efectivo, nadie me exigía agresivamente que firmara un documento legal para sacarlos de sus propias terribles decisiones financieras, nadie me comparaba con mi hermano, nadie me hacía sentir como un electrodoméstico, una cuenta bancaria andante o una herramienta tosca para usar y desechar cuando ya no fuera conveniente. Me recosté en el columpio de madera del porche, escuchando el cálido zumbido de la conversación genuina y el tintineo de las botellas de cerveza. Miré el pequeño limonero que había plantado en el jardín delantero. Era pequeño, apenas estaba empezando, pero estaba creciendo. Estaba vivo, estaba prosperando en el suelo que le proporcionaba. Saqué mi teléfono del bolsillo una última vez. Abrí mi configuración y fui a mi lista de contactos bloqueados. Desplacé la lista de nombres: Harrison, Beatrice, Tristán, Silvia, Preston. Una larga y deprimente lista de desechos tóxicos que me habían anclado durante más de 3 décadas, impidiéndome alcanzar mi máximo potencial. Miré sus nombres, esperando el familiar pinchazo de culpa que usualmente acompañaba los pensamientos de mi familia. Pero nunca llegó. Ya no sentía ira, no sentía tristeza, no sentía la necesidad de buscar su aprobación. Solo sentía una abrumadora e increíble sensación de profundo alivio. Me di cuenta en ese momento de que establecer un límite no es un acto de crueldad. No importa lo que te digan los manipuladores, establecer un límite es el acto supremo y necesario de autoconservación. Es verter la base de hormigón para el resto de tu vida, para que realmente puedas construir algo hermoso sobre ella. Mis padres tomaron sus decisiones. Eligieron la fachada brillante y falsa sobre la estructura sólida y aburrida. Eligieron la ilusión de riqueza sobre la realidad del trabajo duro. Y cuando llegó la inevitable tormenta, su casa se vino abajo porque no había nada que la sostuviera. La mía se mantuvo firme. Mi casa ya no está vacía, está fuertemente fortificada contra la tormenta, es cálida. Es legal, física y emocionalmente mía. Y por primera vez en 32 años, los cimientos no se están agrietando bajo el peso aplastante de las expectativas insanas de otra persona. El muro de carga finalmente sostiene un techo bajo el que realmente quiero vivir, protegiendo a las personas que realmente merecen estar dentro. Me tomó perder a toda mi familia biológica para darme cuenta de que la verdadera familia no se trata de sangre. La sangre solo significa que compartes genética. La verdadera familia se trata de las personas que respetan tus límites, celebran tu verdadero trabajo duro y aparecen cuando los invitas a compartir una comida. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura e intransigente en la arena y alejarte de las personas que se suponía que más te amaban solo para salvarte a ti mismo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Construyamos una comunidad de personas que sobrevivieron al colapso y construyeron algo más fuerte. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje.